Hola, soy Sara Carlón y me complace darles la bienvenida a esta ponencia, la cual lleva por nombre Educación Básica, Derecho, Desigualdad y Privatización. Este 2020 ha sido inédito, ya que todas las formas en las que se llevaban a cabo las actividades cotidianas se han visto modificadas y rebasadas. Todo esto fue debido al virus COVID-19, mismo que tuvo origen en China y posteriormente se fue propagando velozmente, al grado de entrar en un aislamiento total, con el fin de disminuir la probabilidad de contagios. Y México no fue la excepción, ya que el 16 de marzo lanzó un comunicado, el cual informaba que gran parte de las actividades, ya fuesen laborales, de ocio o educativas, se detendrían. A partir de los aspectos derivados de la pandemia, es como se han podido develar algunos problemas educativos que, si bien es cierto, ya eran existentes, pero dichas problemáticas son las que nos han convocado a elaborar esta ponencia, dentro de la cual se abordarán los siguientes ejes temáticos: derecho a la educación, desigualdad educativa y privatización. Para ello, contamos con la participación de los especialistas Víctor Casquera, Marisol López, Azucena Nochebuena, Montserrat Pomposo y Jazmín Santillán. Hola, buenas tardes. Quisiera comenzar mencionándoles que el artículo 3º constitucional estipula que toda persona tiene derecho a la educación y que el Estado es el encargado de impartirla y garantizarla. Estamos hablando de una educación básica, la cual consta de la educación inicial hasta secundaria. La educación entonces será obligatoria, gratuita, laica y sobre todo de calidad. Soy Montserrat Pomposo y en esta ocasión estaré hablando acerca de la educación como un derecho en tiempos de pandemia. A raíz de la pandemia COVID-19 que hemos enfrentado ya desde hace unos meses, hemos vivido varias pérdidas de cualquier tipo: muertes de seres queridos, despidos, bajos de salario, exceso de trabajo, aislamiento, confinamiento, pérdida de salud y hasta de equilibrio emocional. Y una de estas pérdidas ha sido el derecho a la educación. ¿Por qué digo que hemos perdido el derecho a la educación? Pues bien, cuando se anunció el confinamiento inmediato para conservar la salud, se cierran muchas industrias grandes y de pequeño alcance, migrando a una nueva vida en línea. De todas estas instituciones que cierran, la educación tiene que migrar a aulas virtuales como asesoramientos virtuales y en todo caso a clases programadas en televisión, como es el programa de Aprende en Casa 1 y 2. Pero para que el alumno tenga oportunidad de seguir a estas clases en distancia puede ser muy complicado. El Coneval muestra que aproximadamente el 40% de los alumnos en condición de habilidad no tiene oportunidad de seguir aprendiendo en casa y tiene mayor probabilidad de deserción escolar. Lo que nos lleva a decir que el Estado no ha tenido en cuenta diversas necesidades que hay en nuestro país, y al no tener en cuenta estos planes y programas con metas alcanzables, se nos ha mostrado una gran desigualdad a la hora de tener acceso a la educación, que por derecho nos corresponde como ciudadanos mexicanos. Claro que se ha visto por parte del secretario de Educación movimientos, como ya lo he mencionado, el Aprende en Casa, pero ¿quiénes son los que ganan en todo esto? Los que ganan por esto son industrias grandes que prestan sus servicios para poder tener acceso a la educación. Se cobra por la luz, el internet, programas para las aulas virtuales o por organizar trabajos. Se tiene que tener acceso a herramientas tecnológicas como computadoras, impresoras, celulares y muchas otras cosas para poder tener acceso a estas clases. Estos gastos son significativos para las cuestiones familiares, por lo que se supone una deuda. Y además nos surge una duda: ¿la educación realmente sigue siendo gratuita? Pero también nos cuestionamos si en verdad hay calidad en educación. Muchísimas gracias por tu participación, Montserrat. Ahora contamos con la participación de la especialista Azucena Nochebuena, quien nos abordará el tema de desigualdad. Siguiendo la idea que mi compañera ya mencionaba, en México siguen presentes muchas desigualdades. Cabe mencionar que existen diferentes tipos de desigualdades, como es la desigualdad social, la económica, la educativa, de género, legal y de oportunidades. Sin embargo, es comúnmente que al hablar de este término tengamos que referirnos también a la situación de pobreza que se vive en un país, debido a que este término suele relacionarse generalmente con los ingresos y riquezas que se tengan.
Por otra parte, desde las ciencias sociales, la desigualdad ha sido una herramienta crítica tanto para comprender la dinámica de producción y reproducción de las brechas existentes entre los diferentes grupos sociales, como para impugnar y denunciar las asimetrías de poder. De esta manera, por las condiciones que hoy en día se viven por el confinamiento, se abordará el término de desigualdad social y educativa. La desigualdad social se ve como un conjunto de relaciones entre grupos de personas en diferentes nacionalidades, clases sociales, grupos étnicos, géneros, religiones, hábitos, preferencias, entre otras, en las cuales la jerarquía de poder les da privilegios diferenciados en el acceso de los recursos, el ejercicio de derechos, la participación política y social, entre otros aspectos. La desigualdad social es histórica, han existido en todas las sociedades. Es un fenómeno multidimensional, fruto de las complejas relaciones de poder existentes en las sociedades. Las relaciones de poder son duraderas, no estáticas, y con ello las desigualdades sociales son persistentes, se transforman con el tiempo y se enlazan con otras desigualdades. Por ejemplo, la pobreza es un fenómeno de desigualdad social. Se representa en la desigualdad de distribución de ingresos y en el acceso de oportunidades, que les impide a las personas tener una participación activa en la vida económica, social, política y cultural. En estos tiempos de crisis se han hecho más visibles estas problemáticas de desigualdad social y con ello la desigualdad educativa. Por otro lado, hablando de la desigualdad educativa, en opinión de Goma y Burgay, 2005, la desigualdad educativa consiste en excluir a determinados individuos o colectivos del acceso, permanencia y aprovechamiento del sistema educativo. Para Muñoz, esta desigualdad educativa sucede cuando una sociedad falla en la consecución de los siguientes objetivos, los cuales son: 1. Igualar las oportunidades de ingreso al sistema educativo para todos los individuos que poseen las mismas habilidades. 2. Igualar estas mismas oportunidades entre individuos de distintos estratos socioeconómicos. 3. Igualar los resultados obtenidos por los estudiantes que dediquen a su educación la misma cantidad de tiempo y esfuerzo. Otro aspecto que en tiempos de confinamiento ha marcado fuertemente esta desigualdad educativa es la brecha digital. En términos generales, la brecha digital es definida como el espacio que separa a aquellos que poseen acceso regular y efectivo a la tecnología, los conectados, y aquellos que no la tienen, desconectados. Esta brecha digital resulta de diferencias sociales y económicas profundas que terminan afectando el acceso a la información y a la tecnología. En términos generales, esta brecha digital también se subdivide en subbrechas, las cuales son desigualdades de conexión y acceso a las TICs y desigualdades de destrezas informacionales. Cabe destacar que estas dos características se pueden identificar en estos tiempos de confinamiento. Una, a pesar de que el avance tecnológico tenga un mayor alcance, el acceso así como el equipamiento que se requiere para poder tomar clases en línea son un obstáculo o una de las causas que ha hecho visible más esta desigualdad educativa. Se presenta otra situación en donde se puede tener el equipo necesario, sin embargo no se cuenta con acceso al Internet, o bien el caso en que no se tenga ni el equipo ni el acceso al Internet para seguir con sus estudios. Por ello, a raíz de la pandemia, se ha observado que no se ha cumplido con el objetivo de llegar a dar calidad educativa a todos los sectores, debido a que también influyen todas las desigualdades social, económica y política. La falta de recursos ha limitado que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades y vayan desfasados de lo que sí cumplen todas las herramientas posibles para acceder y facilitar la educación en tiempos de COVID y los que no. La pandemia vino a masificar la desigualdad educativa, trayendo consigo los que tienen la oportunidad de aprender fácilmente versus los que se sacrifican demasiado para poder llegar a cumplir con, por lo menos con una educación básica. Muchísimas gracias por tu participación, Azucena. Con todo lo anterior, podemos dar pie al siguiente eje, que es sobre la privatización, el cual será abordado por la especialista Jazmín Santillán. La ley entiende a la privatización como la transferencia de activos, gestión, funciones o responsabilidades a agentes privados que anteriormente eran propiedad o llevadas a cabo por el Estado. En relación con la educación, el doctor Acosta comenta que hay un temor generalizado para privatizar la educación pública en México. Se habla de que la matrícula universitaria ha crecido hasta 3 veces contra 12 veces lo que ha crecido la matrícula de escuelas privadas.
Las universidades públicas tienen espacios autónomos. Entonces, ¿por qué privatizar estos espacios autónomos? Acosta dice que no cree que sean políticas deliberadas, sino efectos perversos de las políticas federales sobre la educación. Estos problemas no solo están presentes en el espacio universitario, ya que el COVID-19 solo visibilizó la deficiencia de cobertura que ya existía en la educación de nivel básico. Privatizar la educación supone un problema, pues agudiza la desigualdad y estratifica a la población con políticas educativas que la universalizan. Los ponen como un supuesto derecho bajo la administración económica que hace de la educación un bien privado, convirtiéndola en propiedad privada de las empresas y no de la comunidad. La Guerra cita a Thomas Hobbes y dice lo siguiente: un derecho de todos los hombres a todas las cosas no es en efecto mejor que si ningún hombre tuviese derecho a nada, pues el derecho que tiene un hombre le resulta de poca utilidad y beneficio cuando otro tan fuerte o más fuerte que él tenga derecho a lo mismo. Contextualizando, veremos que el hacer de la educación un derecho y obligación para todos supone que todos estarán educados, al menos en educación básica, pero durante la pandemia educar a todos supone que todos tengan conectividad. Ello implica dispositivos móviles, internet y conocimiento de las TICs. Así la profesora dé cuenta que el alumno se encuentra al otro lado del dispositivo móvil aprendiendo, estudiando y mostrando participación. Por lo tanto, tener derecho a una educación en el mismo tiempo es al mismo tiempo tener derecho a nada, pues si el niño no cuenta con la conectividad para hacer uso del derecho básico de la educación, no puede tomar su clase en línea. Muchísimas gracias por tu participación, Yasmín. La privatización, así como los demás temas que se vieron anteriormente, hacen una vinculación con el siguiente, que es la élite educativa. Y para este tema nos acompaña el especialista Víctor Hugo Casquera. Hola, les hablaré de élite educativa. Santi Fanfani, en Catástrofes Educativas, dice que hay un peligro a posteriori de la suspensión de clases, donde se pierde el ritmo escolar que se tenía por un cierto desencanto hacia la escuela que ofrece la modalidad en línea y que obliga al sistema educativo a recomponer la matrícula escolar. También nos habla de la conectividad y de la heterogeneidad de tener las condiciones adecuadas para tomar una clase en línea, por ejemplo, Zoom, Google Meet, Classroom, Microsoft Teams, etc., además de contar con el dispositivo móvil correspondiente, una conexión estable a Internet y en algunos casos hasta 2 dispositivos móviles para poder tomar una clase en condiciones adecuadas. Fanfani también nos dice que la élite educativa pertenece al grupo de las escuelas privadas, porque ellos ya cuentan con los recursos tecnológicos y que incluso los utilizan antes de que ocurriese la pandemia, así que ellos tienen una ventaja clara sobre aquellos que desconocen el uso y aplicación de las plataformas digitales. Los chicos de las escuelas públicas son un ejemplo de ello. Por otra parte, las instituciones educativas privadas tuvieron efectos negativos y también tratan de minimizar las pérdidas. La migración de la matrícula de las escuelas privadas hacia las escuelas públicas fue mayor en nivel básico. Para algunos padres daba lo mismo que sus hijos estuviesen en escuela privada o en escuela pública, si de igual manera tenían que tomar clases por televisión. De acuerdo con Vivanco Saraguro, al menos 19 países en América Latina optaron por esta solución emergente ante la contingencia. Durante la pandemia nos preguntamos cuáles serán las pérdidas de la comunidad rural, ya que si en las escuelas urbanas existe tanta desigualdad en el acceso a la conectividad, en el sector rural el acceso a la conectividad es incluso aún menor. ¿Cuánto rezago educativo generará la pandemia? ¿Cuál es la brecha digital más significativa y cómo tratar a las adversidades post-pandemia? Como lo mencionaba mi compañera Montserrat, hay empresas beneficiarias. Durante la pandemia es un hecho que plataformas como Zoom se beneficiaron de ello, ya que ocupamos plataformas digitales, dispositivos electrónicos, además de otros medios de comunicación para poder tener conectividad, con ello darle continuidad a nuestros estudios. La escuela a nivel básico no fue una excepción, y por ello, ellos han sido incluso los más afectados por esto. Toribio Laura, del periódico digital Excelsior, declara que al inicio de la pandemia la Asociación Nacional de las Escuelas Particulares preveía un 25% del cierre de los planteles privados. Con el regreso a clases virtuales, ahora se advierte que 4 de cada 10 escuelas particulares están en peligro de cerrar. Aunque, como íbamos diciendo, no todo supuso pérdidas. De acuerdo con datos recompilados y expuestos por investigating.com, podemos obtener las ganancias de Zoom. Esta gráfica nos indica el histórico mensual y nos muestra datos relevantes. Entre aquellos datos podemos observar un crecimiento sustancial económico que ha tenido la plataforma durante enero, febrero y marzo,
tiempo en el que comenzó la pandemia. También la variación que hay de un mes a otro y sobre todo se puede ver el crecimiento económico que ha tenido la plataforma de Zoom. Durante la pandemia ha ido incrementando sus ganancias, llegando a tener hasta un histórico mensual en el mes de abril equivalente a 428.58 millones de dólares. Ha sido muy interesante tu participación, Víctor, y agradecemos que nos hayas acompañado en esta ponencia. Muy bien, y para finalizar tenemos la participación de nuestra especialista, Marisol López, la cual nos dará una conclusión sobre esta ponencia. Llegamos a la conclusión de que la educación debe de replantear su significado. Las prácticas educativas de nivel básico deben de ser representadas, ya que la necesidad de querer cumplir fielmente con los contenidos del currículum y disminuir las pérdidas solo fuerzan al sistema educativo a continuar con una educación que estratifica aún más a la población, causando un rezago educativo, ya que solo una élite que posee los recursos tecnológicos, conocimientos y dispone de elementos suficientes pueden llegar a la conectividad. Si la educación es un derecho, ¿por qué solo unos cuantos pueden acceder a ella cuando es gratuita y obligatoria? La privatización de la escuela y el apoderamiento de las políticas privadas sobre los servicios públicos representan un problema. La pandemia solo ha visibilizado aún más la condición a la que la educación está sometida y en cuanto al desarrollo económico del país se ve mermado por las ganancias de las plataformas de comunicación, como en este caso sería Zoom, que sí supone una ganancia real, pero solamente para el dicho país al cual pertenece la plataforma. Y con esto llegamos al final de esta ponencia. Muchas gracias. Ya.